y allí mi patria ardía, llamándome, esperándome, incitándome a ser, a preservar, a padecer. A todos los refugiados españoles los meten en campos de concentración que no eran tales campos de concentración, eran simplemente playas, alambradas y ahí sin comida, sin nada de nada. Mi abuelo estuvo primeramente en el campo de concentración de San Ciprés y después lo catalogaron como preso peligroso y junto a otra serie de republicanos lo meten en una fortaleza, la fortaleza de Conjur. El barco Winnipeg fue un buque que fue fletado por el poeta Pablo Neruda, en colaboración con el gobierno de Chile, para transportar a más de 2.200 refugiados republicanos españoles. ¿Por qué el Winnipeg? Pues porque creo que intuyo que fue el primer barco de salvación que encontró. Él tuvo conocimiento que a través del Servicio de Ayuda a los Republicanos Españoles, el SERE, junto con otro organismo que se había creado en Chile, habían alquilado un barco, lo había contratado Pablo Neruda. Y ahí se vio su salvación que tiene su trampa. Tiene su trampa porque se inventa una esposa y un hijo. En el listado final del Winnipeg aparece él, su esposa y un hijo. No existe tal esposa ni existe tal hijo, pero creo que fue la única forma de salvarse. El Winnipeg zarpó del puerto francés el 4 de agosto de 1939, con destino a Chile. A bordo se encontraban hombres, mujeres y niños, que habían escapado del régimen franquista y buscaban refugio en América Latina. Durante el trayecto, las condiciones en el barco fueron difíciles debido a la falta de espacio y recursos limitados. Sin embargo, la solidaridad y la esperanza prevaleció entre los pasajeros. Sucede que cuando el Winnipeg está en la entrada del Canal de Panamá, se declara la Segunda Guerra Mundial. Y surge un problema y se piensa de que podían dar órdenes de que el barco regresara. Al final no regresa, atraviesa el Canal de Panamá y el día 29 de agosto del 39 fondea en Arica. El resto sale de Arica camino de Valparaíso y en Valparaíso llegan el día 2 de septiembre. No pueden desembarcar porque en el puerto se había lanzado el bulo de que llevaban la fiebre tifoidea. Se demuestra que es falso y el día 3 bajan todos en Valparaíso.
pero los españoles éramos bien mirados aquí, ¿no? Éramos bien mirados. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta que con motivo de la guerra a México llegaron muchos intelectuales a México, profesores de universidad, catedráticos, y todo eso que hizo, pues todo eso hizo subir la educación en México. Lo metieron en las universidades. El que no tenía carrera, pues no le faltaba trabajo, porque los españoles, ya digo, eran muy bien mirados. Él estaba trabajando aquí en el juzgado, en la calle Vázquez López, y cuando le tocó, porque él tenía 17 años por ahí cuando se fue, y lo mandaron a Peñarroya, a Córdoba. Y estando en Peñarroya, pues con el fusil que le habían dado, se pasó al lado republicano. Pero hablar de estas cosas, de la guerra, era una cosa que no se podía hablar porque eran recuerdos muy funestos. Somos el alumnado del IES Fuente Juncal de cuarto de ESO. Hemos estado investigando sobre los onubenses que fueron deportados a los campos de concentración nazi. Estamos en la sede del Archivo General de Andalucía, visitando la exposición del proyecto Stolen Memory, donde hemos visto objetos personales de algunos deportados, como por ejemplo el reloj de Fidel Ramos, unos objetos que expresan la ausencia de todas esas víctimas. Tras la derrota francesa, los españoles exiliados fueron perseguidos por los ocupantes alemanes, desposeídos de su condición de prisioneros de guerra y con la connivencia del régimen franquista, considerados apátridas. Los nazis los denominaron Red Spaniards, españoles rojos, y los deportaron a los KL, campos de concentración, donde los nazis confinaban a sus opositores sin juicio previo junto a otros colectivos como judíos, su principal objetivo, homosexuales, romaníes, etc. La condición de apátridas de los presos españoles se muestra, por ejemplo, en el distintivo que se les asignó, un triángulo azul, diferente del triángulo rojo que portaban los presos políticos. Aquí tenemos los objetos personales de algunos de los deportados y esto es muy importante destacarlo porque demuestra lo que es la ausencia de las personas. Aquí tenemos un listado de algunos de los presos que fueron a los campos de concentración y estos presos eran trasladados a los campos de concentración en los trenes. Los deportados eran trasladados en trenes hasta los campos de concentración, lugares deshumanizadores donde las condiciones de vida eran muy desfavorables por la escasez de alimentación e higiene, pero sobre todo por el maltrato, abuso y explotación que sufrían allí. Las torturas eran habituales y la esclavitud era la norma. Al principio los prisioneros dormían en sacos rellenos de paja en 16 bloques de madera. Posteriormente se pasaron a literas de 3 pisos. Los bloques medían unos 50 metros de largo y 8 metros de ancho. Se hacinaban unas 300 personas y a veces hasta 600 o más. En cada edificación la higiene era nula, por lo que los alojamientos olían a sudor y excremento, ya que lavarse era prácticamente imposible, sumándole que cada instalación tenía 4 bloques y cada uno contenía 500 o 700 personas. Las instalaciones sanitarias eran muy precarias, la privacidad era inexistente y la mejor litera era para el más fuerte. Cuando los prisioneros ya no eran útiles para el trabajo esclavo, eran eliminados de forma directa. Solo en el complejo de campos de Mauthausen-Gusen, unos 7.000 españoles fueron recluidos y esclavizados, falleciendo la mayoría. Entre ellos había 12 onubenses. Mauthausen-Gusen fue el complejo donde fue la mayoría de los deportados españoles. Alrededor se sitúa la cifra de unos 6.000 españoles. Aquí se pueden ver ejemplos de eventos que pertenecieron a los españoles. Luego se puede ver una tarjeta de identificación que está señalada con una X que perteneció a Amador Maldonado, que indica que falleció en el mismo campo. Antonio Gemio Sánchez, natural de Badajoz, pero residente de niño en Huelva, falleció en la cámara de gas del castillo de Harden el 24 de septiembre de 1941. 11 onubenses fallecieron en el complejo de Mauthausen-Gusen. Alfredo López Gómez, Amador Maldonado García, Antonio González Díaz, Antonio Redondo Arenas,
Eulogio Martín Martín, Francisco Fernández Villavieja, Francisco López Bermúdez, José Vázquez Sánchez, Pedro López Martín, Nicomedes González Pablo, Román Navarro Valera. Cuando hemos visto esta exposición, hemos sentido tristeza por ver todo el daño que causó el Holocausto y todo lo que se perdió, no solamente personas, también valores. Hemos sentido miedo por ver cómo las personas destrozan poblaciones considerándolas impuras. La búsqueda en cada zona siempre comienza a partir de una carta abierta. Estos días llega para Andalucía, donde se pide a las asociaciones, municipios, ayuntamientos, registros, algún intento de encontrar a allegados de los deportados, desaparecidos o asesinados, como es Fidel Ramos Valera. Cuando él llega a Chile, ¿se sabe algo de la familia que viene aquí en Ajalacra? Cuando él llega a Chile, sí tiene conocimiento de que han matado a la mujer y que los dos hijos estaban vivos. Sí tiene. Lo que pasa es que él no puede volver. Ya llegaremos a ese momento. Ustedes tenéis conocimiento de las cosas con vuestra edad. Yo tuve que esperar casi 22 años para enterarme que tenía un abuelo en Chile. Pero no solamente para saber eso. Yo hasta los 20 poquitos años tenía una abuela siempre vestida de negro y dos fotografías encima de la chimenea. Y claro, es que es distinto de lo que es el vivir la guerra a contarla. Lo mismo que es distinto hablar de los emigrantes a ser emigrantes. Yo, en mi presencia, cuando se está hablando de los emigrantes, yo no permito que en mi presencia se hable malamente de los emigrantes. ¿Por qué? Porque yo he sido emigrante. Y yo sé lo que se sufre cuando se es emigrante. No lo que se dice, porque decirlo es una palabra que se la lleva el viento y queda ahí. Lo que se sufre queda aquí dentro. Y yo he sufrido muchísimo